Yo en mi biblioteca tengo un pedacito de estante donde están los libros que más me gustan y este está entre esos libros. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. Hoy tengo un video un tanto distinto, ya que estamos en el mes del libro. A fin de mes es el día del libro, así que quería compartir con ustedes unos cuantos libros. Como podrás ver, aquí tengo un despiplume de libros, porque muchos de ustedes me han preguntado varias veces si recomiendo algún listado de libros o libros recomendados para leer. Además de los que ya tengo el resumen en el canal, pues varias veces me han pedido que hiciera una especie de lista. He intentado hacer una lista, pero no pude. Primero pensé, si tuviera delante una persona que no sabe absolutamente nada de finanzas y quisiera empezar de cero, vale, ¿qué libros le recomendaría? ¿En qué orden? Y en realidad no pude llegar a un listado porque la respuesta, como muchas veces suele pasar, depende. Depende de la situación en la que esté esa persona. A lo mejor una persona que esté muy endeudada le recomendaría unos libros. Una persona que a lo mejor tenga muchos ingresos y el problema es que no sabe qué hacer con ese dinero, le recomendaría otros. Así que como no he logrado hacer una lista, me puse a vaciar mi biblioteca. Hice una pequeña selección de libros que tengan que ver con finanzas exclusivamente y otros libros que a lo mejor no son de finanzas, pero sí que los aprendizajes de esos libros nos pueden servir mucho para mejorar nuestra situación financiera. Y como son unos cuantos libros, hice 3 pilitas y te voy a hacer un pequeño videíto para cada uno de ellos para que no sea demasiado eterno este video. Y no te voy a estar haciendo un resumen del libro en sí, que de hecho de muchos de estos libros ya hay un resumen en el canal, sino que te voy a estar contando mi experiencia y cuál es la sensación o qué aprendizaje saqué de cada uno de estos libros. Voy a empezar por la primer pilita. Y no están en ningún orden, de hecho los voy a mezclar. No están en ningún orden específico. El primero es La bolsa o la vida de Vicki Robin y Joe Domínguez. De este libro tengo un resumen en el canal, si lo quieres ver. Este es un libro de clásicos de los clásicos de las finanzas personales, que sin embargo yo no me enteré de su existencia hasta ya varios años entrados a que yo estaba muy metida en el tema de finanzas. Y sobre todo está enfocado para la gente que su objetivo sea alcanzar la libertad financiera y cuanto antes mejor. Detrás de este libro hay todo un movimiento que es de retirarse temprano, que básicamente la filosofía de vida es reducir los gastos al máximo, incrementar los ingresos pasivos al máximo para que esa jubilación, para que el rendimiento de esos ingresos puedan cubrir nuestro nivel de gasto en una edad temprana, para poder jubilarnos a una pronta edad. Uno de los conceptos más famosos o conocidos que está en este libro es el tema de pensar, en vez de en dinero, pensar en horas o en energía vital. En el libro hay varios ejercicios y uno de esos ejercicios es hacer un cálculo de realmente cuánto estamos cobrando la hora, pero en términos de horas, de horas de vida, de energía, de vida. Por eso se llama la bolsa o la vida, ¿no? De cuánta vida estamos intercambiando por ese dinero. Si bien ese es el concepto más famoso de este libro, a mí personalmente lo que más me quedó, porque ese concepto ya lo conocía, lo había escuchado antes de leer el libro, a mí lo que más me ha gustado es el concepto de lo que llama Gazinguspin, que si no voy mal creo que es una palabra inventada que no significa nada, pero que lo usa para referirse a esas cosas que todos tenemos y que para cada uno es distinto, que es irresistible, que no nos podemos evitar comprar. Por ejemplo, para algunas personas serán zapatos, para otros serán herramientas, para otros serán rotuladores, para otros maquillaje, no lo sé. Cada uno tiene su debilidad y es de estas cosas que no importa cuántos tengas ya en casas, que si pasas por una tienda donde venden eso, entras y seguro que te compras alguno. El hecho de ser consciente cada uno de esa debilidad que tenemos, creo que es muy importante a la hora de hacer nuestro presupuesto y a la hora de tenerlo en cuenta cuando organizamos nuestras finanzas.
En general me ha parecido un libro interesante, había muchos conceptos que yo ya había escuchado en otros lados que salían de este libro, pero bueno, que no me vinieron de nuevo cuando leí el libro porque ya los había escuchado, pero muy interesante la lectura y fácil de leer, muy ameno, con humor, así que libro recomendado. Vamos a dejarlo por aquí. Siguiente, Secretos de la mente millonaria. Otro clásico de los super mega clásicos de las finanzas personales y está exclusivamente enfocado al tema de la mentalidad. Cómo piensan los ricos versus cómo piensan los pobres y todas esas cosas que nos pasan por la cabeza y que al fin y al cabo es lo que hace que llevemos a cabo una acción u otra y que luego pues eso se refleja en nuestra realidad. Recuerdo que cuando lo leí también muchos conceptos de este libro los había visto en otros sitios, que también los había visto en otros sitios porque salían de aquí, a lo mejor en blogs o en videos, gente que compartía conocimientos que salían de este libro. Entonces también cuando lo leí había muchas cosas que ya las había escuchado, pero si tuviera que decir una cosa así que me ha quedado en el momento que leí este libro, fue un ejemplo en particular que comparte, que cuenta que había un matrimonio amigo de él, que eran millonarios también, tenían dinero, y que la mujer se quería comprar un coche de lujo que salía, no sé, 100.000, 200.000 euros o dólares, y que en vez de ir a comprarse el coche, que tenían el dinero para comprarlo, pero que en vez de ir a comprarse el coche, lo que hicieron fue comprar una empresa de alquiler de trasteros y con las ganancias que le daba esa inversión, comprarse el coche. Y ya luego, cuando terminaban de pagar el coche, seguían teniendo un activo que les seguía generando ingresos. Un ejemplo muy sencillo, pero algo que a mí, al menos hasta ese momento, jamás se me hubiera ocurrido, de si tengo el dinero para comprármelo, ¿por qué me voy a comprar otra cosa que para que esa cosa me dé dinero? Lo más lógico, o mi manera de pensar en ese entonces era, pues si tengo el dinero voy y me lo compro y ya está. Pues ese ejemplo en particular me hizo pensar y ver las cosas desde otra perspectiva. Y en general, un libro muy recomendado, por algo es uno de los clásicos de las finanzas personales. Además que T. Harv Eker, el autor, es muy gracioso, tiene un muy buen sentido del humor y así que es muy ameno de leer. Siguiente. Este libro no es de finanzas personales, particularmente, Psicocibernética. El autor de este libro, de hecho, es un cirujano plástico y una de las cosas que él notaba como cirujano plástico es que luego de operarlos, imagínate una persona que tiene una nariz muy grande y está acomplejada por tener esa nariz, y que luego de operarse, pues él notaba que cambiaba, ¿no? Cambiaba su actitud, eran como más personas más seguras de sí mismas, pero también notó que había otro tipo de personas que, a pesar de ya no tener ese rasgo que los acomplejaba, como la nariz, por ejemplo, seguían actuando de la misma manera que cuando tenían ese rasgo, ¿no? Socialmente eran más retraídos, y entonces eso es algo que le llamó mucho la atención y se puso a investigar en este tema. ¿Por qué? Si el problema era ese rasgo, si al cambiarlo no cambiaba la personalidad. Y básicamente está enfocado a que todo está en nuestra cabeza, en lo que nos decimos a nosotros mismos, en lo que pensamos, y cómo cómo cambiando nuestra mentalidad podemos cambiar no solo nuestra manera de relacionarnos con los demás, sino nuestro entorno. Esto es algo que en finanzas personales, pues a mí, por ejemplo, me escucharás repetirlo 10.000 veces, ¿no? Que todo depende de cómo lo pienses, que el tema de la mentalidad, que las cosas que nos decimos. Por eso lo he incluido dentro de los libros, aunque no sea de finanzas personales. Creo que es un libro de hecho, mira, tengo un montón de marcapáginas, un libro que te recomiendo particularmente para el tema de la mentalidad. Next. El siguiente, un libro bastante importante, es un libro de economía conductual. El autor, Richard Thaler, de hecho es ganador del Premio Nobel de Economía del 2017 y es uno de los fundadores de esta rama de la economía, que es la economía conductual. Lo que hicieron, este libro básicamente lo que cuenta
es un poco la historia de cómo surgió esto de la economía conductual. Básicamente es como una mezcla entre lo que es la economía, las finanzas y la psicología. Antes, hace años, solo estaba o la economía como tal, números, fórmulas, y por otro lado la psicología. Y a partir de él, y otras personas más, no solo él, empezaron a investigar la relación que había entre los aspectos emocionales, psicológicos y los aspectos del dinero y la economía. Y eso es lo que hizo que crearan esta nueva rama de la economía, que es economía conductual. Por estos descubrimientos, por ese trabajo, le han dado un premio Nobel de economía. Y en este libro particularmente, además de contar toda la historia de cómo fue desde el principio, todo lo que fueron investigando, nos cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, de este libro saqué cosas como lo de la ley de Weber-Fechner, que hay un video en el canal donde te hablo de eso. También hay otro video sobre los costos sumergidos, que también está explicado en este libro. Y un montón de cositas que cuando lo lees te sientes identificado, porque pone muchísimos ejemplos. Hay un montón de trabajos de investigación que hicieron y experimentos sociales que te cuenta, y entonces, claro, tú en esos experimentos te puedes sentir identificado porque son cosas que todos hacemos o hicimos en algún momento. No es un libro en el que vayas a aprender cómo gestionar tu dinero o cómo organizar tus finanzas, ni cómo cambiar tu mentalidad con respecto al dinero, pero sí que es un libro en el que puedes entender por qué hacemos un montón de cosas que hacemos. Y yo particularmente creo que es un libro muy interesante, me ha gustado mucho leerlo. Por momentos se hacía pesado, sobre todo cuando hablaba de temas muy técnicos, pero otros momentos se hacía muy ameno. Es un libro bastante gordito, pero en líneas generales lo disfruté mucho. Siguiente libro, Dinero Feliz. Hay un resumen de este libro en el canal, así que tampoco me detendré mucho en él. Es un libro que yo no conocía ni al autor, ni lo había escuchado nombrar jamás, este libro. Y un día, hablando con una compañera, me lo mencionó. Y dije, me lo mencionó como si lo conociera, ¿no? Porque se ve que es muy famoso este hombre, pero yo jamás lo había escuchado nombrar hasta, no sé, noviembre del año pasado o diciembre. Y cuando me lo mencionó, lo busqué por internet, miré un par de videos de él, que tiene unos cuantos videos online. Me pareció bastante sensato las cosas que decían y me compré el libro y la verdad que me ha gustado mucho. Es un libro más también relacionado con el tema de la mentalidad. Y más que la mentalidad, hasta diría como una filosofía de vida. Muchos dicen que es como Marie Kondo de las finanzas, porque también es japonés el autor. Y sí que le noto un paralelismo en cuanto a que, por ejemplo, el libro de Marie Kondo no es que te está enseñando a doblar calcetines, sino que te está contando toda una filosofía de vida que está detrás de eso, ¿no? El doblar los calcetines es un detalle nada más. Pues él hace un poco lo mismo. Además de hablarte un poco del dinero y de las finanzas, en realidad te está contando toda la filosofía que va detrás y de para qué ganamos dinero, qué es lo que queremos hacer, cuál es la finalidad. El ganar dinero aportando algo de valor, por eso el dinero feliz o el dinero infeliz, ¿no? El dinero que ganamos cuando nos hace haciendo algo que nos hace feliz a nosotros, a otros, aportando valor. Personalmente, lo que más me ha gustado de este libro es el concepto de riqueza no en cuanto a dinero, sino en cuanto a relaciones. Que él dice que el miedo a no tener dinero en realidad es el miedo pues, si no tengo dinero no voy a tener que comer, voy a quedar tirado bajo un puente. Pero en realidad, si te pones a pensar, por más que perdieras todo tu dinero y te quedaras sin trabajo y te quedaras sin casa, sin nada, si tienes unas buenas relaciones, si tienes, por ejemplo, una buena relación familiar, de amigos, de conocidos, no te vas a quedar tirado bajo un puente, porque siempre va a haber alguien que te pueda echar una mano. Y entonces se enfoca en la riqueza en cuanto a crear buenas relaciones más que a acumular dinero. Ese concepto me pareció muy interesante, no lo había escuchado en ningún otro lado y en general me ha gustado. Se lee súper rápido, súper fácil y me ha parecido un libro muy ameno. Siguiente, otro clásico de los súper clásicos, Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Este libro tiene
años, muchos años, no sé ni de qué año es, de 1937. O sea, imagínate los años que lleva este libro. Si has investigado sobre libros de finanzas personales, este seguramente te ha salido, sí o sí. Fue uno de los primeros libros de finanzas personales que leí porque lo recomendaban en todos lados. Lo tengo en mi lista, tengo planeado releerlo ahora para ver qué puedo hurgar y sacar de este libro. Pero básicamente es un libro que está muy enfocado al tema de la mentalidad. El libro es el resultado de años y años de entrevistas a multimillonarios y a gente muy exitosa de la época. Él ha pasado, ahora no recuerdo cuántos años, pero eran muchos, no sé si 10 años, 20 años, no me acuerdo cuántos años de su vida, viajando por todos Estados Unidos, entrevistando a estas personas súper millonarias de la época, para averiguar qué cosas tenían estas personas que no tenía el resto de la gente, ¿no? Y es un poco lo que también cuenta en el Secretos de la Mente Millonaria, ¿no? De cómo piensan los ricos o las personas que han sido exitosas con el dinero del resto de la población y qué cosas podemos copiar de esas personas. De ahí el título de Piense y hágase rico, ¿no? Si una persona normal cambia su mentalidad y empieza a pensar y a ver las cosas desde el punto de vista que lo hace la gente que tiene éxito, va a conseguir el éxito. Es uno de los primeros libros de autoayuda, si se puede llamar de autoayuda, que salió a la venta y fue un éxito total. Y es un libro muy interesante de leer, sobre todo por todo el trabajo de investigación que hubo detrás de este libro. Último libro de la pilita, el libro de Dean Graziosi. Este libro también hay un resumen en el canal. La última vez que verifiqué no estaba en español, pero probablemente saquen alguna traducción porque es un libro que ha tenido mucho éxito, así que supongo que harán traducción en otros idiomas. Creo que en portugués ya está traducido y no sé si en italiano, no sé qué. Así que seguramente en español no tardarán en sacar una versión. Es un libro que me ha gustado mucho. De hecho, está entre mis libros favoritos. Yo en mi biblioteca tengo un pedacito de estante donde están los libros que más me gustan y este está entre esos libros. Es un libro que habla sobre todo de la parte de la mentalidad, de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Tiene varios ejercicios prácticos para hacer. El autor lo cuenta de manera dinámica, divertida, entretenida, con un poco de humor. Así que en general es un muy buen libro, está bien escrito, bien organizado, bien estructurado. Los mensajes que transmite son muy interesantes. Te recomiendo que mires el resumen del libro que hice, donde ahí te detallo más sobre el contenido del libro, pero en línea general es un libro que he disfrutado mucho de leer. Creo que me lo tragué en una tarde o dos. Así que es de estos libros que cuando los empiezas no quieres parar hasta terminarlo. Un libro que recomiendo mucho, y lo que más me ha quedado de este libro es la idea de el héroe y el villano, de que personificar todo lo bueno que tenemos como un héroe y todo lo malo que tenemos como un villano, y tener presentes que somos las dos cosas, que no somos ni una cosa ni la otra, ¿no? Que cuando va todo bien nos creemos lo mejor del mundo y cuando va todo mal somos el peor del universo. Pues no, que no es ni una cosa ni la otra, que tenemos de las dos cosas, y entonces llevar al lado consciente, sobre todo para cuando estamos mal, ¿no? Cuando vemos todo negro, tener presente que también tenemos todo lo otro bueno, y eso nos motiva mucho a seguir adelante. Libro muy recomendado. De hecho, a ver, de la pila esta que te acabo de mencionar, si tuviera que elegir solo uno, me quedo con este. Bueno, hasta aquí esta primera parte, esta primera pila de libros, y en el siguiente video pues seguimos con los otros. ¿Y tú? ¿Te has leído alguno de estos libros que he mencionado? ¿Te han gustado? ¿Qué te ha parecido? Te leo en los comentarios. Éxitos. ¿Cómo se llamaban los quichinglings? ¿Quichinglings? 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 ¿Cómo era esa palabrita?